Pero muy buenas tardes en este 1 de mayo, año 2021, Día del Trabajador. Bueno, día de tantas dificultades. Dispuestos a continuar con la palabra de Dios en aquella profecía del libro de Daniel, capítulo 2, cuya primera parte abarcamos entre los versículos 1 y hasta el 14. Vamos a arrancar desde el 15 y vamos a ver en el tiempo que nos hemos propuesto tener, que es un tiempo más bien corto, de la manera más concreta posible, darles a ustedes cómo siguió esa historia allá en la corte del rey de Babilonia. Estamos hablando del año 604, entre el 604 y 605 antes de Jesucristo, y cómo aquel joven de 19 años de edad, Daniel, va a llegar de la mano del capitán de la guardia a la corte del hombre más poderoso del mundo en aquella época, cual fue el rey Nabucodonosor II, emperador o rey del imperio conocido en la historia como imperio neobabilónico. Un reinado de más de 40 años de aquel rey, donde la prosperidad de la antigua Babilonia alcanzó el cenit de su grandeza. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo justamente pasarían a ser considerados los jardines colgantes de Babilonia. Obra, por supuesto, de aquel gran rey y de sus arquitectos en aquellos tiempos. Bueno, pero vayamos a la profecía directamente. Entonces estamos en el capítulo 2 del libro de Daniel, por supuesto en el Antiguo Testamento de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y leemos en el versículo 15 que pasó lo siguiente. Habló y dijo, ¿quién? ¿Quién habló y quién dijo? El profeta Daniel, un jovencito de 19 años, 18 años, a Arioc. ¿Quién era Arioc? Capitán del rey. Y le hizo una pregunta. Le dice, ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Bueno, te sabes que cuando ante la ira del rey se le encargó al capitán de la guardia disponer el ajusticiamiento de todos los considerados sabios en Babilonia. Eso lo vimos en la parte anterior que hemos desarrollado esta temática. Bueno, en aquella ocasión el capitán de la guardia fue inducido por alguna intriga, por aquellos que estaban perdidos, aquellos que practicaban una cantidad de artes mentirosas, artes muy antiguas y que en el mundo se siguen practicando, aún en un orgulloso siglo XXI después de Cristo, de adivinanzas y una cantidad de cosas, pero que no tienen origen divino, no vienen de Dios. Bueno, el rey, con gran ira, cuando no les resolvieron el problema, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Por supuesto que Daniel y sus 3 compañeros, quienes se llamaban Misael, Ananías y Azarías, fueron buscados primero, todos muchachos jovencitos, pero considerados entre los sabios porque habían sido apartados de la conquista de Judea, de la tierra de Judea por parte de Babilonia. Habían sido apartados como muchachos, por un lado, descendientes de la casa real en Judea. Por otra parte, muchachos promisorios en quienes los babilonios, y muy especialmente en la época de Nabucodonosor II, Babilonia apreciaba mucho los talentos, aunque fueran de extranjeros. Entonces, los habían apartado para una preparación especial en las ciencias de los caldeos, en las artes, en una cantidad de cosas, para que los que se preparasen y saliesen airosos de aquella etapa preparatoria llegasen pronto a servir en la misma corte del rey de Babilonia, que es donde van a llegar a servir estos 4 jóvenes hebreos. Sobre todo Daniel va a llegar ni más ni menos a la calidad, tiempo después, de primer ministro, nada menos que en la corte del rey más famoso que tuvo Babilonia. Eso va a pasar con Daniel. Bueno, cuando los buscaron primero para justiciarlos, Daniel, yo les decía en la primera parte de este tema,
Yo les decía, no hizo piquete, no protestó, no se puso violento. Una cosa que en realidad no condice o no tiene que ver con la conducta o el carácter de los hijos de Dios, o por lo menos no tiene que tener que ver con tal cosa. Bueno, este muchacho, con sabiduría y con prudencia, le preguntó al capitán de la guardia, le dice, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la causa por la que este edicto era un edicto? O sea, un edicto de aplicación inmediata. No era una ley que tenía que ser elaborada, pasar en un tiempo o por algún otro órgano de gobierno, como normalmente sucede con las leyes, sino era un edicto real, un edicto del rey, de muerte. Bueno, a mí me parece, le dice, que esto publicado de parte del rey es un poco apresurado. Claro, ¿por qué fue apresurado? Porque fue consecuencia de la ira del rey sobre todos aquellos que no le habían podido resolver el problema. ¿Cuál era el problema? Recuerde usted. Recordarle al rey qué sueño había tenido, el cual él se había olvidado, y por supuesto el rey requería que luego le interpretasen, luego de recordarle el sueño, le interpretasen su significado. Entonces, acá el versículo 15 nos cuenta que el capitán de la guardia le contó a Daniel qué es lo que había pasado. O sea, que le dio razones ante su pregunta. Esto a nosotros nos hace pensar en algo. Arioc evidentemente conocía a estos jóvenes judíos traídos del cautiverio y evidentemente él veía diferencia en la conducta de ellos respecto de otros traídos de otras naciones, que practicaban otras artes, porque es la única manera que nada menos que un capitán del rey, un capitán de la guardia real, es decir, una especie de guardia de élite, encargado de ajusticiar a todos los sabios, de mandarlos a la muerte, no solo no cumpliera eso, sino que se detuviera y ante la pregunta de este muchacho, correctísimo, le dice, mira lo que ha pasado, esto y esto y esto. El versículo 16 nos cuenta que Daniel le va a hacer al capitán de la guardia un pedido. Porque dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, pero yo les acabo de decir que él le había hecho un pedido al capitán de la guardia, y acá me dice el texto que él le pidió al rey, claro, pero previamente le pidió al capitán de la guardia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llegar nada menos que ante la presencia del gobernante del mundo de aquel tiempo? ¿Cómo llegar a la presencia? Si usted quiere ir a un gobernador, a alguna persona importante, a algún intendente, mire lo que le digo, ni qué vamos a hablar si quiere ir a un presidente, a un primer ministro, a un rey o reina de los modernos, usted no va así porque sí. Tiene que tener a alguien que le franquee el camino, que le abra el camino. Bueno, por eso es que en realidad Daniel le dijo, mira, ¿por qué no te detienes? Le dice evidentemente, ¿por qué no paras un poquito esta matanza que te mandó a hacer? Él lo va a expresar después, explícitamente está en el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no te detienes? Tú que puedes, que tienes llegada ante la misma presencia del rey, ¿por qué no me llevas ahí? Bueno, y así fue que Daniel llega ante el mismo trono real. Y le dice, cuando entró, le pidió al rey que le diese tiempo. Vamos a ver inmediatamente para qué le pidió tiempo. Pero acá vemos algo que el que lee por encima la escritura diría, acá se jugó todo y se dijo algo que él no tenía certeza. ¿Por qué? Porque Daniel le dice al rey, si me das tiempo, rey, yo te voy a mostrar la interpretación. Como consecuencia previa, obviamente, da por entendido, yo te voy a recordar que soñaste. Entonces, y luego te voy a dar el significado de ese sueño. Entonces, alguno dice, este muchacho jugado por jugado fue muy audaz. Dijo algo, ¿cómo sabía él que él iba a poder hacer eso? Bueno, era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios que estaba convencido. Era un hijo de Dios que estaba convertido a su Dios. Era, a pesar de su juventud, junto con sus amigos, muy piadoso. Y él estaba convencido que su Dios no los iba a abandonar. Pero alguno me podrá protestar y decir,
Bueno, pero aún así era riesgoso lo que él está haciendo. ¿Qué pasaba si después no podía resolver? Iba a quedar como mentiroso, la causa de Dios iba a quedar mal parada. Bueno, nunca te pasó, porque sabes que esto también pasa. Esto que voy a decir ahora suele pasar pocas veces en la vida, pero pasa. Que hay veces que te dicen algo, mejor dicho, que tienes, no que te dicen algo, que tienes una situación X y vos sientes en tu espíritu, no puedes, si alguien te dice, explícame qué es lo que sientes, por qué, o razoname lo que estás convencido, y tú no lo puedes explicar. Bueno, el apóstol Pablo habla de esa experiencia y él dice que hay cosas que las sentimos en el espíritu. Es Dios dándonos la convicción de algo. Yo alguna vez pasé una experiencia hace muchísimos años cuando mi madre con apenas 53 años tenía una gravísima enfermedad, pero gravísima, tanto que el médico nos había dicho a sus familiares más cercanos, yo llegué de viaje donde ella vive, porque me hicieron llamar, todos pensaban que era el final, y entonces el médico nos dijo, mire, las personas que tienen en esa época este tipo de problemas, de esto yo le estoy hablando de 35 años atrás, 2 o 3 salen con vida, quiere decir de 1000, quiere decir que 997, 998 mueren. Entonces, yo sentí algo en el espíritu y me acuerdo que hablé con mi mamá, hablamos muchas cosas, recordamos cosas, era como que ella de alguna manera se despedía y yo le dije, mira, le digo, yo no me pides que te explique porque yo no te lo puedo explicar a esto, pero yo tengo la convicción que vos vas a salir de esto, vas a vivir. Dios tiene un plan para ti. Entonces, en ese plan para ti, el Señor te va a dar vida, te va a conceder vida. Bueno, te lo hago cortito a la experiencia. Ninguno creía que eso podía ser posible y yo les daba ánimos a todos. Bueno, ¿por qué te la hago cortita? Mi mamá ha cumplido este año 88 años y sigue con vida. Y Dios mediante espero verla cumplir los 89 también. Hay cosas que a veces pasan en la vida, en la experiencia de la vida, donde tú sientes en el espíritu que algo va a ser de esta manera y puede ser algo difícil. Como eso que te estoy mencionando, era algo difícil. Acá esto era tremendamente difícil, pero Daniel sentía en el espíritu que él iba a poder resolver el problema. Pero la pregunta es, ¿para qué habrá pedido tiempo Daniel? El versículo 17 nos cuenta que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Bueno, se fue a su casa. ¿Para qué había pedido tiempo? Primero para contarles a sus compañeros, miren, la situación es esta, es crítica, pasa esto, hay esta situación. Pero no solo era para contarles, o para informarles, o para decirles, miren, estamos en un momento muy difícil, en el que estamos involucrados nosotros de alguna manera porque nos consideran en la misma bolsa, entre los sabios de Babilonia. Pero dice el versículo 18, y acá está lo profundo para qué él había pedido por sobre todas las cosas tiempo, además de informarle a sus compañeros. Había pedido tiempo para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bueno, sabes, el mundo, desde que el hombre pecó, tiene de una manera indirecta de hablarle a Dios y de comunicarse con Dios, que es de lo más poderoso que el Señor nos ha dado. Y digo de manera indirecta porque antes nuestros padres, antes del pecado, Adán y Eva, ellos adoraban al Señor, hablaban con Él, dialogaban, en fin, de manera directa. Pero ¿qué pasa? El pecado ha desarmado esa posibilidad. Entonces, el Señor ya no nos puede hablar de manera directa. Ya no lo podemos ver porque si viéramos su gloria no soportaríamos esa gloria en nuestra condición. Pero entonces, ¿cuál es sino el poder de la oración? Una herramienta tremenda. Orar es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. ¿Sí? Abrirle el corazón. Orar es volcar todo lo que hay en nuestro corazón delante de Dios. No delante de cualquiera, delante de Dios. Y cuando uno vuelca, bueno, hay cosas buenas.
Pero ¿y las malas? ¿También hay que volcarlas? No tengas la menor de las dudas. Hay que derramar nuestro corazón delante de Dios. Es esa manera indirecta, pero la oración poderosa hecha por la gracia de Dios, para gloria de Dios, por el poder del Espíritu Santo, llega al cielo. ¿Sabes? Yo te quiero decir, nunca en el cielo, y sobre todo en tiempos angustiosos, y esto era un momento de ellos para Daniel y sus compañeros, nunca en tiempos angustiosos en el cielo se escuchó el clamor de alguien que diga ayúdame sin que el Señor lo respondiera. La oración es como una especie de llave. Es una llave que va de la mano de la fe de aquel que cree, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que tú con confianza, con certidumbre, con seguridad. Yo te podría decir que esta mesa en la que tengo apoyada la Biblia es de madera. ¿Quién me podría discutir eso? Bueno, entonces como consecuencia te digo, esto es una certeza, una certidumbre, una seguridad. Nadie me lo puede discutir. Tan cierto como esto que yo veo y compruebo es así. Bueno, la fe del creyente debe crecer a tal nivel o a tales niveles que nosotros tengamos la seguridad, la certeza, la certidumbre. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe, yo te quiero decir, es imposible agradar a Dios. Si tú no crees, mira, porque si crees en Dios debes pedir con convicción, creyendo en Él. Porque si tú estás dudando, bueno, yo te diría inmediatamente, ¿y a qué estarás orando? Si estás dudando, ¿a qué pedir? Si no estás creyendo que Dios puede darte cosas. Los hombres y mujeres de oración a través de la historia son muchos y han dejado páginas extraordinarias en la historia de la humanidad, pero páginas extraordinarias que no solo quedan como parte de esta historia ahora, sino que trascenderán hacia la eternidad cuando muy pronto el Señor Jesucristo regrese. ¿Para qué había pedido tiempo Daniel? Para orar. ¿Qué más me dice la Biblia? La oración del justo puede mucho. Ahora, yo hago un razonamiento sencillo. Si la oración del justo, del sería un justo, puede mucho ante Dios, Dios responde a un justo. Varios justos, ¿qué te parece? En este caso eran Daniel más 3 compañeros más, los 4. Yo saco esta conclusión, si la de uno puede mucho, la de 4 puede más. No tengo la menor de las dudas. De un justo, de un creyente, de un hijo de Dios. ¿Sí? Esto era la razón por la que él pidió tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Será que Dios va a responder? Dios escuchó y respondió. Vamos a verlo, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Bueno, entonces el secreto, porque esto era un secreto. Alguno diría, pero parece que un secreto a voces. Bueno, no sé si tan a voces, porque el rey tuvo el sueño, pero el Señor generó que se lo olvidara. Pero ¿cómo? ¿No le había dado Dios el sueño al rey? Sí. ¿Y cómo que Dios mismo va a hacer que se lo olvide? Porque el Señor tenía un propósito. Que en este espigar, esta maravillosa profecía, este cimiento de las profecías apocalípticas que están en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en este espigarlas al detalle, nosotros podemos aprender muchísimas cosas de cómo se conduce el Señor con sus hijos, con aquellos que confían en Él. Y esa es la idea. Que tú puedas confiar. Quizá tú me dirás, yo confío en el Señor. Bueno, alabado sea Dios por ello. Y si no confías tanto, o no lo conoces, o no lo conocías, o lo conoces poco, bueno, esta es tu gran oportunidad para realmente llegar a confiar de tal manera en Él que el Señor va a hacer por ti. Yo me animo a decirte, ni siquiera lo que te imaginas. El Señor es mucho más generoso de lo que nosotros pedimos. Cuando pedimos conforme a su voluntad, cuando pedimos con ciencia, cuando pedimos lo que corresponde, cuando pedimos para invertir, más no para gastar. ¿Cuál es la diferencia entre invertir y gastar? Cuando lo que pides te es concedido, es para beneficio,
no solo tuyo, sino por sobre todas las cosas de los demás. Entonces eso es una inversión. ¿Y qué sería para gastar cuando pidas y Dios no te va a dar para gastar? Y pides para gastar en tus deleites, en vuestros deleites, dice, por ejemplo, Santiago. Bueno, pero entonces, así que le fue revelado esto a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo a Dios. ¿Se puede bendecir a Dios? Sí, Él lo bendijo. Pero ¿de qué manera lo vamos a bendecir? Dándole toda la gloria, todo el crédito, atribuyéndole el crédito por los buenos resultados. O por los resultados, simplemente es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque siempre lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios siempre será lo mejor. A veces pueden ser respuestas difíciles, que puedes pasar por experiencias complicadas, pero a la larga te vas a dar cuenta que siempre lo que Dios elige es lo mejor. Que si tú hubieras estado en el lugar del Señor pidiendo para ti mismo y te lo pudieras conceder, tú en definitiva, cuando ves todo, cuando vas comprendiendo con el tiempo, terminarías haciendo lo mismo o decidiendo lo mismo que Dios decidió para ti ante tu pedido. Entonces, vamos al final de esta parte de este tema, lo vamos a dividir por el tiempo que nos hemos propuesto, poco corto, al punto, lo vamos a dividir en varias partes, es una profecía extraordinaria, pero vamos a ver cuál fue esa bendición, esa oración, si tú quieres, que elevó Daniel dándole gloria y el crédito a Dios. ¿Cómo es que Daniel lo bendijo? Dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. O sea, que sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Esto nos revela algo. El mismo Dios de Daniel, el mismo Dios que en la época que tú quieras, el mismo Jesús, que transitó los polvorientos caminos de esta tierra haciendo bienes, sanando dolencias, curando enfermedades, por sobre todas las cosas, predicando el mensaje del reino de Dios y de la liberación definitiva de la persona, del ser humano, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por tanto, es el mismo al que tú le puedes pedir, al que yo le puedo pedir hoy en nuestro tiempo, en esta época. Entonces, esta es la primera bendición y qué tremenda revelación que nos da la palabra de Dios. Pero fíjate que dice, porque suyo, ¿por qué sea bendito el nombre de Dios siglos y siglos? Porque suyos son el poder y la sabiduría. Así que Dios tiene el poder y Dios tiene la sabiduría. Con su sabiduría, a menudo no te responde como tú esperas. Quizá te responde en medio de angustias, pero es la mejor respuesta. Y el poder para que lo que Dios te responde sea realidad lo tiene Dios. Pero Él agrega algo más todavía que vamos a leer todavía. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Quieres conocer cosas escondidas desde la fundación del mundo? Relaciónate con el Señor. Es la única manera. Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. Más todavía, dice acá la palabra de Dios, que conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pero recuerda que ninguna tiniebla ante una mínima luz puede permanecer. Siempre la luz disipa las tinieblas. Y te imaginas que si Dios mora en luz inaccesible al hombre, la luz de la gloria de Dios, la luz de la ciencia, de la sabiduría, del poder, de la fuerza, del conocimiento, de lo que tú quieras, de tu salvación, de tu destino, está en Dios. ¿Qué tinieblas podrían enfrentar eso? Ninguna. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es allí, en este versículo 23, donde vamos a concluir el tema de esta jornada, de esta tarde. Porque le dice a ti, oh Dios de mis padres, qué bendición tuvo Daniel de poder decir, es el Dios que mis padres me enseñaron y creí en mis padres. Pero quizá tú y yo, en el caso mío, el Dios de la Biblia no es el Dios en el que creían mis padres o mis antepasados. Pero bueno, no importa si no ha sido
Acá el ayudante, don Johnny Emilio, quien maneja todo esto, él puede decir el Dios de mis padres, porque él nació en la fe. Pero los que no hemos nacido en la fe, por ejemplo, los padres de Johnny, o en mi caso, en el caso tuyo, seguramente de muchos de ustedes, y de cuántos, lo importante es que aunque no hayamos sido enseñados en la fe, quizá por varias generaciones algunos, lo importante es que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que en algún momento nos busca. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Nos vino a buscarnos para ofrecernos la salvación. No desperdicies ese llamado ante la búsqueda divina. Y finalmente nosotros vemos que Él dice, yo te doy gracias y te alabo porque primero me has dado sabiduría y fuerza. Sabiduría para contestarle al capitán de la guardia que venía a justiciarme. Aplomo, serenidad, control de mí mismo me has dado fuerza para enfrentar. He visto la muerte de cerca. Ahí estaba la muerte. Me has dado eso primero. Y ahora, además, estás revelándome lo que te hemos pedido. O sea, vamos a poder resolver este misterio. Entonces, y nos diste a conocer el asunto del rey. Nos has dado a conocer este asunto. ¿Y él qué había dicho previamente? ¿Para qué había agregado en las oraciones él y sus compañeros? He dicho, Señor, ¿no sería digno que si finalmente van a matar a los que mienten, que hablan de dioses inexistentes, paganos, idólatras, corruptos, no sería justo que nosotros, si es que debiéramos morir, muriéramos como si fuéramos uno más de ellos? O sea, gracias Señor por todo ello. Y gracias a ustedes por prestar atención al tema de esta tarde. Vamos a continuar. Por supuesto, recuerde usted que hemos llegado hasta el versículo 23 del capítulo 2 de Daniel, así que el próximo tema será desde el 24 en adelante, porque yo le puedo asegurar, no se pierda nada de lo que viene todavía, con muchísimas enseñanzas reveladas por el Señor. Por supuesto, están siempre en su palabra. El Señor nos bendiga. Cristo vuelve.